y, por ejemplo, ya que ya se hizo un ejercicio en la pasada, los extranjeros que votan, que van a poder votar siempre y cuando te registres, esa es una. La otra que todavía no llega en México por correo, el asunto en Estados Unidos sí llegó por correo. Yo te voy a platicar una experiencia hace 6 años. Era una legisladora de... Bueno, en México los extranjeros que votan pueden votar por internet o pueden votar por postal. Ahora. Por vía postal. Sí. Ahora. Pero te tienes que registrar. Sí, tienes que construir la lista nominal de electores en el extranjero. O sea, residentes avisar, en el extranjero. así lo hacen los españoles. Sí, sí. Así lo hacen, por ejemplo, en Colombia. Colombia, me acuerdo que hace unos 7, 8 años me llamó una persona de Miami, fuimos a verlo. Que quería, hay un embajador, hay un senador del exterior. Sí. Del exterior, o sea, cosa que no sí. tenemos nosotros, Sí, ¿no? no. O sea, claro, tampoco tenemos, bueno, sí tenemos muchos mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Pero hay... Pero que Colombia, ya se institucionalicen. O sea, ¿no? tienen un senador. En pleno siglo XXI. Tienen un senador, o 2. Creo que ahora son 2. Las fronteras ya no son fronteras policíacas. Así es. Y vamos a hacer una campaña para un candidato a senador por Colombia, del exterior, ¿no? Claro. Muy interesante. No, en ese entonces no le tocó a mi cliente, o sea, ni siquiera llegó a ser suspirante. Bueno, sí contendió, pero no ganó. Pero hay cosas muy interesantes. Sí. Y te voy a platicar una experiencia que tuvimos. Prometí no hablar en esta conferencia porque el que habla, el don de la palabra lo tienes tú. Pero ese tema muy interesante. Falso. No, yo lo certifico y con notario. Traigan 2 notarios. Me toca hacer una campaña de una senadora, candidata a senadora en Phoenix. Pero era demócrata. Y ahí son republicanos. Y sobre todo que al mexicano, al mexicano lo tienen, pues es uno de los estados más conflictivos para tratar a los mexicanos, a los extranjeros. Mucho racismo, voy a hablar así, voy a hacer de eso. Entonces, ¿cómo hicimos? Cuando hablamos con ellas dijimos, bueno, porque es muy difícil, sobre todo en Phoenix, había un que andaba detrás de los migrantes, y muy famoso, no me acuerdo el nombre de él, pero pues, ir a la casilla no iban a poder. Entonces inventé el voto por correo y ganó gracias al voto por correo. O sea, la gente votó, no los vieron, no los tomaron, entonces eso fue una nueva creativa campaña. ¿Por qué? Porque también se les persigue a estas personas, ¿sí? Y eso hay que cambiar los modos. En Venezuela tienen ya desde el tiempo de Maduro, creo, o de Chávez, ya tenían la computadora, era por computadora. Yo participé en una misión en 2009, vivía Chávez, y fue una elección electrónica modernísima. En 56,000 casillas. Sí. Que por cierto ahí fue donde perdió grandes municipios, pues una elección municipal, pero todo fue un voto electrónico. Todo. Y de ahí para el real, pues no cambiaron el código. Era nomás para acá. Sí, bueno, lo vamos a ver ahora en 24. Vamos a ver una gran creatividad, una gran imaginación, quien quiera ponerlo, para lograr la simpatía a través de la disrupción, a través de del uso de las nuevas tecnologías, de la creación de discursos que van más allá de lo presencial y que logran penetrar a través de todos los nichos de las tecnologías de la información y de la comunicación. Aquí el único problema es cómo redactar las frases, cómo redactar las oraciones y cómo saber usar sujeto, verbo y complemento. Eso es básico. ¿Sí? Porque luego somos muy ocurrentes para hablar. Sí. ¿Nunca se te ocurrió ser candidato? Fui candidato en 1984. No, ya van 2 veces que te tiras 20 años más. Muy hacia atrás, es que estoy enamorado de los años. En 1984. Órale. 83, finales de 83, y fui integrante de la 52 legislatura al Congreso del Estado. Acuerdo, sí. Era la época del gobernador Rodolfo Landeros, yo tenía 24 años. ¿Fuiste diputado? Fui diputado local. ¿A los 24 años? Y fui presidente de la Gran Comisión. La Gran Comisión, sí. Toda la legislatura. Eran otras épocas.
recuerdo que... Pero no había oposición. Ahí, no, ¿no te acuerdas? había 12 diputados priistas y 4 de oposición. ¿Te acuerdas quiénes eran? Pero se trabajaba, sí, el profesor Bañuelos, estaba Jorge Sánchez, estaba Jorge Cruz, Ramiro Pedrosa, y también En una 84. época, una temporada el profesor Bañuelos y en otra temporada Gilberto Carlos, pero sí había un ambiente de libertad. Cito, se nos ocurrió presentar una iniciativa para que a los 2 años de separación entre cónyuges se diera el divorcio automático. No, bueno, Sergio, nos llovió. No, hombre, no, les llovió, les granizó. El rector de la universidad, bueno, la directora del registro civil. No, bueno, nos basurió. Y mira ahora. Bueno, en 3 meses. No, de un día. De un día, fíjate, en 2 años, sí. Fueron otros tiempos, ¿no? Totalmente. Te tocó. Y entonces fuiste diputado en la que... 52. 52. 52ª. Dame 2 nombres de 2 diputados en aquel entonces. Bueno, Roberto Padilla, Marco Ok. Arturo Reyes Ugarte, Toño Murillo, Dionisio Gallegos, en fin. Hijos, ¿mujeres? La maestra Campillo. La maestra Campillo, Sí. Campillo, sí. Maestra Que eran muy Campillo. pocas mujeres, ¿no? Era una. Una nada La más. maestra Campillo. ¿Cuál fue la diputada, si te acuerdas, diputada federal por el PRI? La primera. No recuerdo. No recuerdas, ¿verdad? No recuerdo. ¿Te acuerdas? Desde Coco nada más para acá. Pues sí. La verdad que... Pero no, o sea, como que nunca lo he... Yo era, pregúntame cuántas, metido ¿cuántas en- diputadas hay. No, bueno. La Ahora, mitad, más de la mitad. Más de la mitad. Más de la Sí, mitad. sí. Y todas parecidas. Pelo Sí, largo, sí, pintadas, sí, chaparritas, sí. todas. Yo las veo así, juntas, así como, ¿quién es ¿Cuál? quién, no? Pero Pero son los nuevos tiempos. Los tiempos. Y creo que ahí sale el gran reto que tenemos las y los mexicanos. El más atrasado de los 3 poderes que conforman el Estado es el poder legislativo. El poder legislativo tiene que refundarse, tiene que rehacerse, no a partir de tribus, no a partir de grupos. Llega el diputado y corre a todos los que están en su espacio y trae nuevos y son compromisos de partido y compromisos políticos. No, yo creo que el Poder Judicial tiene que profesionalizarse, tiene que ir hacia la seriedad que la norma debe establecer y sobre todo que exista en esa nueva estructura una plataforma que pueda expresarle a las y los diputados que las ocurrencias no se legislan y que no se es diputado de bancada, se es representante del pueblo de México, de la sociedad mexicana, de nuestro país. Entonces, ese retraso en el Poder Legislativo me parece que... Pero retraso mental. Debemos tomarlo con mucha seriedad, revisarlo y construir o deconstruir, para decirlo con propiedad, deconstruir un nuevo poder legislativo. Eso sí, yo creo que es básico, ¿no? Y luego el judicial. Claro, le metieron demasiado a mano ahora. Ahora, hay una pregunta que me inquieta. Irán por ejemplo, las coaliciones. ¿Quién iba a hablar de coaliciones? Hablar hace 20 años de coaliciones era una falta de respeto, no se tenía la imaginación de gobiernos divididos o de gobiernos compartidos. El caso España ahora. Sí, claro, pero la sociedad de la comunicación tuvo que llevarnos a esto porque de pronto nos dimos cuenta que teníamos información a 360 grados al instante y no, como nos tocó muchos viejos, como yo, presentes. Nos reuníamos en casa a las 9 de la noche para que Jacobo Saludowski nos dijera
¿cuáles eran las noticias que nos iban a invadir al día siguiente? Sí. Esa era la primacía, llevarle unas 9 horas de ventaja a lo que nos iban a decir los diarios. Hoy no. Hoy, instantáneamente, el instante llegó a deformar el concepto del tiempo. Es decir, ya no fue el orden sucedáneo, no, ya se convirtió en algo intenso, real. Y el espacio también dejó de ser un orden simultáneo para convertirse en algo que a través de las plataformas, la pantalla invadió nuestras vidas y forma parte ya de nosotros, no podemos quitarlas. Yo veo, por ejemplo, que hay muchos colegios, escuelas, maestros, padres de familia, preocupados por los celulares en los niños. No, porque no se los van a poder quitar. Lo que hay que exigirle a la autoridad educativa es la creación de una pedagogía que nos ayude a interpretar las nuevas formas de comunicación, es decir, que nos enseñe a discriminar. Esto no, esto sí, y que sepamos cuáles son los contenidos que nos van a servir. Porque pasó lo mismo con las bibliotecas. No es cierto que el que tiene una gran biblioteca las leyó todas, no, tenía que seleccionar lo que iba a leer y saber qué fuentes tendría o tiene para determinados temas. Hoy no, hoy desde el celular estás investigando, y bueno, no se diga en una computadora, estás haciendo trabajos de investigación que superan en mucho los estudios. Total. Los trabajos de los estudios de doctorado. Y la historia. Sí, claro. O sea, yo ya tengo como unos 10 años que no discuto con nadie. Pues no. ¿Por qué? Porque luego le preguntamos al maestro Google. Al maestro Google. Y ahí nos queda, a ver, no, que son 20 años, 30, a ver, eso, y dejas de discutir. Es correcto. Y segundo, tiene la sapiencia que es la verdad. La verdad. Segundo, las coaliciones. En España, pues están a punto de reventar, ya se hizo como una tragedia lo de Sánchez, ¿no? Ya, ¿crees tú que vaya a ejercer la presidencia? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Ya no le veo. Sin problema. Con todos los problemas, más bien. Con todos los problemas. Sin problema lo va a ejercer para encontrarse con todos los problemas. Pero en nuestro país esa arista tiene que cultivarse con moral y con ética política. Sí. ¿Cómo llegar a un gobierno compartido, un gobierno de coalición? ¿Cómo entrar para respetar un liderazgo y construir toda una plataforma política que logre abarcar a la totalidad de los mexicanos, sí. De las y los mexicanos? Sí. Yo creo que ese es el tema más importante, ¿cómo le podríamos decir? La reingeniería de las y los políticos mexicanos. Sí. Yo vi el escenario del sábado, lo de Xóchitl, era imposible. O sea, es decir, las banderas, que ya no estamos acostumbrando, ¿no? Sí. Las diferentes banderas. Yo veía así como son los diferentes seccionales, ya son las banderas, ¿no? Sí. Y llevar y decir, bueno, ¿cómo ha crecido? Y luego ese monumento a la revolución. Dije yo, no me gustó mucho por el último de la revolución, ya ves que fue un asesinato, a los 30 años. Porque tú tienes una visión muy avanzada. Sí. Lo que se nos olvida es que la vida compartida es una vida de símbolos y signos. Sin duda. Los signos y símbolos nos van construyendo nuestra vida ordinaria, nuestra vida compartida. Ya sea por convención o por capricho. Pero bueno, esta es una taza porque la palabra taza refleja hacia nosotros este instrumento o este artefacto que sirve para tomar líquidos. Pero para el político debe de servir para imaginar todo lo que puede surgir desde una taza, desde un lápiz, desde un amanecer, en fin. Pero por eso dicen que el presidente, son signos los del presidente. O sea, ¿dónde inventaron el bastón de mando? Bueno, ¿En qué época de Teotihuacán se dio? Bueno, también la cultura es muy importante en el político. Sí, cuando no hay cultura,
Yo dije, ay, no te voy a decir, pero si no hay. Lo que no da, ¿qué? ¿Cómo dice? Lo que España no da, en fin, ese no da. O pedirle esperas al olmo. Pues sí, no. Hijos, pero sí hay un retraso. Y la metáfora es fundamental e importante en la vida de todos, pero deformar la metáfora se convierte en basureo. Así es. O sea, ahora, voy a hacer yo te basureo a ti, Sergio, porque me caes mal. Así es. Yo no sé si no somos de la misma edad, ya nos dimos cuenta, pero sí somos de la misma década. Somos contemporáneos. Y la verdad es que decir, no, mis tiempos eran mejores. Los políticos eran diferentes. Tenían otra formación, otra Tenían estructura, ética, moral, y se había corrupción. Sí, había corrupción, se comportaban de manera distinta, y ahora es lo que necesitamos, que el político tenga un análisis de los valores y los transite a la virtud. De nada nos sirve un político que sepa lo que es la honestidad. Lo que México necesita es un político honesto. Es decir, que se muestre ante los demás como honesto en sus actos, en sus hechos, en su vida cotidiana, en su historia. Uh-huh. Él habla como credo la honestidad. Y la verdad que ves cada cochinero más que cuando los del PRI. No, bueno, institucionalizar la mentira no es un tema de la actual administración. Creo que muchos mexicanos hemos contribuido, o así lo dice Octavio Paz, y antes de Octavio Paz lo dijo Samuel Ramos en el perfil de la cultura del hombre en México. Pues hemos tenido esa herencia hispana de ir hacia la mentira como algo que nos va a salvar. Y realmente nos hemos equivocado. Porque pasa lo que esa vieja historia, ¿no? De que se encuentran la verdad y la mentira. La mentira le dice a la verdad, oye, ¿ya viste el lago? Sí, ya lo vi. Está bien rica el agua. ¿Por qué no nadamos? Y la verdad pone en duda, va y toca el agua y dice, no, sí está buena el agua. Total, acepta la invitación, se van a nadar, llegan hasta el centro del lago y ahí se regresa a la mentira rápidamente. Toma la ropa de la verdad y huye. Y desde entonces la mentira va vestida de verdad y la verdad va desnuda. Desnuda, así es. Es importantísimo que tengamos esa percepción entre la mentira y la verdad. Y desde la acción ciudadana, pues saber cómo discernir entre el que te está mintiendo y que sepas identificarlo. Sí, es muy difícil. Y a quien le puedes exigir, a ver, háblame con la verdad. Dime las cosas como son. Hoy hay cosas que no paso, que no sé, ya me estoy siendo intolerante. Intolerante. Hoy hacía una declaración. A la lactosa. La lactosa, sí. Hoy estaba, ayer o hoy en la mañana, en una declaración de Claudia, decir es que el pueblo, el asunto para los ministros. El pueblo decidirá. Decidirá. Pero, y en una colonia, en un lugar de mucho pueblo, pero eran 1,000 gentes. Sí. Y ella le saca el sí a fuerzas. Claro, la metáfora pueblo es tan fuerte que no dice nada, porque no representa a nadie. No es nada, es una abstracción metafórica que habla de un contexto. Sí. Es como decir los conocimientos generales, pues no existen. El conocimiento es particular. Sí. O las encuestas son particulares. Sí, claro. O sea, el pueblo decidió, no, fueron 1,200 personas. Tú que eres un experto en la encuesta sabes que la encuesta a mano alzada no funciona. No funciona. Y que la encuesta depende de una muestra aleatoria, empoderada, número uno. Y número dos, de la manera en cómo redactes las preguntas para que no se te desfasen de modo, tiempo y lugar. Así es.
Dices tú, ¿qué está pasando? Y que llegue con esas que es que el pueblo decidió, pero todavía güey decía, y no un dedo. Dije, hijos, de veras se está estrellando contra el avión. Ahí tenemos el ejemplo del 68, de Canoa, Puebla, ¿no? Ajá, así es. El señor cura del pueblo pidió que el pueblo decidiera y lincharon a los pobres estudiantes. Claro, así es, así es. ¿Y el pueblo decidió? ¿Decidió? Uh-huh. No, bueno. Pero no tenía nombre el pueblo. Pues no tenía... Le daban el nombre. Claro, pero además que una autoridad te lo pida, pero antes de que te lo pida, te enajene y te manipule, que eran los enviados de Satanás, que eran los enviados del comunismo y que ya nos estaban invadiendo, pues entonces calentó a la muchedumbre, y la hizo perder la perspectiva. ¿no? A ti no te tocó mucho el 68, a mí sí, yo era estudiante de prepa, me acuerdo, que eran, bueno, yo era fifí, todavía era fifí en aquel entonces eran los comunistas y la Universidad Autónoma, fue cuando la prepa en Culiacán. Y ahí nacieron unos líderes, los Niebla, ¿te acuerdas? Los Niebla. Los Guevara Niebla. Los Guevara Niebla, que uno de ellos era mi compañero, o sea, ¿sí? Claro. El experto en educación, que es muy bueno, ¿eh? Sí, Gilberto. No, Gilberto. Para que veas. ¿No me está creciendo la nariz? No. Y después lo que te dije de Salvador Allende, ¿me la crees? También, sí. O sea, nos ha tocado tener... Pues es que fuimos una generación contemporánea. De mucha esperanza. Con mucha esperanza. Así es. Con mucha utopía. Exacto. Entonces, ir a escuchar, haber escuchado en vivo al presidente Allende fue una de las experiencias políticas más importantes. Extraordinario. Ahí estábamos. Sí. Él iba en otro carro y yo iba en otro carro, me acuerdo. Pero que además a Guadalajara se hacían como 5 horas. 5 horas, se pasaba por muchos pueblitos. Y no había Oxxos para comprar cervezas. No había. Pero además, si en un pueblito te tocaba un camión que no podía dar la vuelta. En la libre, no era nada libre. No, nada. Yo llegué a estar hasta 8 horas, por choques y esto, la libre, ¿no? Pero el haber tenido... Bueno, la ventaja es que llegaba uno a comer carnitas de los gordos, ¿o no? De los gordos. Pero, por ejemplo, haber escuchado a Salvador Allende en esa ocasión, con toda la perspectiva que tenía América Latina, y en menos de 2 meses, no sé si se le echan o se echan, pero yo creo que se le echaron. Un momento, ¿no? Que también ahí tenemos que regresar al tema que estábamos hablando, la educación que el pueblo, que la sociedad mexicana requiere para poder discernir. Los marxistas, por ejemplo, no aceptan las estructuras del capitalismo, pero sí aceptan la mente formada por el capitalismo, el conformista, el que se deja enajenar, el que se deja engañar, para poder ir a otorgar su poder, porque la Constitución dice que la soberanía radica en el poder del pueblo y entonces el pueblo enajenado les concede el poder. Increíble. Mira, yo acabo de estar en una boda de este fin de semana con unas gentes nicaragüenses y fueron, pues, desterrados, eran gente de Somoza, y ya sabrás, ¿no? Era un compañero, mi compadre que vino de Nicaragua, estudió en la universidad, se casa con una amiga mía, y viene la familia ya no viven en Nicaragua, les di máquina, viven en la isla, ¿no? Sí, claro. En la isla. Pero, ¿en qué términos quedó Nicaragua al día de hoy? O sea, más imperialismo, más controlados, pero son comunistas. Sí, desde luego no es una apología al capitalismo, no. Aquí la apología es a que la sociedad viva en las mejores condiciones. Sí. ¿Pero para quién? ¿Para mi familia? El bienestar para la familia, pero para su familia. Para todas y todos, ¿no? Sí. O sea, los que presumen Cuba, yo les digo, pues nunca han ido. Sí. Nunca han... ¿Y por qué no han mandado a sus hijos a estudiar allá? Nunca han vivido, han tenido la vivencia, como decía Ortega y Gasset, no han tenido la vivencia de caminar las calles en la noche de la vieja Habana y que la mamá te esté vendiendo a su hija o a su hijo. Así es, sí, terrible escenas. Terrible. Terrible escenas, ¿no? Sí. Y dicen el glamour de Cuba, ¿no? Y el glamour de Venezuela. Y yo veo puras historias terribles, tan terribles que había muchos extranjeros
estrategas políticos que ya creo que los mandamos a sus casas algunos, ¿no? Mira, yo creo que a Carlos Marx, que es un filósofo de la sospecha, vigente en el siglo XXI, pero por sus estudios de economía. Creo que ahí hay una gran beta para que la sociedad pueda vivir de una manera distinta. Y creo que lo que le falló al maestro Marx es que no imaginó que iba a haber ordenadores lógicos. Así es, sí, eso no se imaginó. No se lo imaginó. Si lo hubiera imaginado, no, bueno, el capital sería la Biblia en este momento. Ajá, así es, exactamente. Mira, hablamos, ya que estamos muy en lo del comunismo. A mí me tocó la suerte de ir a Rusia. Estuve 10 días. Y yo tenía ganas de ir en avión, tren y camión y carro, todo, ¿no? Pero te sales de San Petersburgo, de las líneas, te vas en carro, o te vas en carro de Moscú a Ekaterimburgo en avión, el campo no alcanzó la Revolución Rusa, ¿eh? Sí, no. Más jodida No. que las de México. Claro. O sea, yo tenía mucho interés en conocer las estaciones y eso. Caray, aquí no hubo Comex, no pintaron. Y pasabas, te bajabas de las carreteras y comenzabas. Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está el esplendor? Después de haber ido al castillo de verano del emperador del zar Pedro, algo así. ¿Pero dónde está? No se veía la abundancia. Claro. Igual veías a los rusos así como los menonitas y todavía muy antiguos, ¿no? Cualquier teoría puede ser la mejor si hace un programa que logre distribuir la riqueza de manera equitativa. Hijos. Cualquiera. Que dependa de tus capacidades, que dependa... Si es difícil en la familia, Claro, ¿a quién vas a heredar? ¿A qué claro. auto les vas a Y dar? para ello no existe más que la política. Esa es la razón por la cual el político tiene que profesionalizarse todos los días. Así es, eso es. Lo decíamos, no hay institutos. Los partidos perdieron sus escuelas. Ahora no hay institutos, no hay escuelas, nada. ¿no? O sea, es al que tenga mejor voz y le dure la batería, ¿no? Claro. Le dure la batería. Ahora, ¿qué va a pasar en el 24? A ver, al cabo nadie nos está viendo. Bueno, el 24, el Instituto Nacional Electoral... Si alguien nos está viendo, bueno, está viendo aquí Zapata y Francisco, pero nada más. El Instituto Nacional Electoral va a hacer un papel fundamental, estelar, y va a hacer muy bien las cosas. Dios ¿Por quiera. qué? Porque el Servicio Profesional Electoral está capacitado para ello. Tiene las formas, los métodos, las maneras de ir construyendo casillas, de ir capacitando, de tener cadenas de custodia, de garantizar que la elección la va a ganar quien tenga más votos. Hasta ahí el INE. El problema es cómo se va a comportar el crimen organizado. El problema es cómo las autoridades estatales y municipales pretenderán incidir a favor o en contra de candidatas o candidatos. El tema de sembrar miedo no está lejano. Y lo que tiene que hacer la sociedad es no tener miedo, por una sola razón simple. La casilla, Sergio, siempre está muy cerca de tu domicilio. Así es, esa es la ventaja. Y la gente del entorno lo conoces. Claro, y es tu vecino el que te está recibiendo el voto. Exactamente, es tu vecino. Entonces, hay elementos tan sencillos que los dejamos pasar como en las discusiones de los políticos. No, hagamos la discusión ciudadana para construir una nueva sociedad. Y además es un ejército de ciudadanos. O sea, es un ejército. Se notifican 14 millones para integrar 1,5 millones de funcionarios. Y son mexicanos. Y todos son de diferentes ideologías, de diferentes recursos. Todos son doblemente insaculados. Así es, doblemente. Doblemente sorteados. ¿Eso dónde más se da? De ahí es donde viene el gran atractivo del procedimiento electoral mexicano y por eso inicié nuestra plática haciéndole un reconocimiento al maestro José Luis Lamadrid, el famosísimo maestro Lama.
Que en gloria esté. Porque sí, la verdad es que es un ejército. Han ganado muchas batallas el instituto. Se han ganado muchas batallas, muchos reglamentos y todo para llegar casi a la perfección. El INE ha organizado 339 elecciones del año 2014 a la fecha. Y el INE organizó como 28 del 91 al 13. Que era diferente. A mí me tocó ser representante de un partido en el 72. Tuve que llamar por el teléfono en la esquina que vinieran por mí porque me querían matar los que habían perdido. Pero además, el Sistema Nacional de Elecciones es uno de los grandes aciertos que tenemos en las instituciones electorales de este país. Pero sí hay que votar. Hay que votar. Primero, hay que salir a votar, hay que salir a ejercer nuestro derecho. Y segundo, que no se te arrime nadie. Ahora, si se arriman y le dan dinero, le dan materiales, tómelo, porque forma parte del dinero que es suyo. Lo pagó en impuestos y se trasladó por vía de financiamiento público a los partidos políticos. O es un dinero mal habido que también es suyo, porque de algún lado salió. Así es. La expectativa. Hoy, después de haber hecho un proceso de pre fuera de ley, hoy el 20 comienzan las precampañas. Fíjate que lo que yo creo que no han evaluado los políticos y los partidos, las coaliciones, es que ese adelantamiento tiene un proceso de la curva de Gauss y creo que los desgastes empiezan a notarse. Sí. Los que empezaron muy temprano llegaron a cubrir su techo y empiezan a caer. Exacto. El tema estadístico es que, y el tema de la ciudadanía, es que cuando olvida en caída libre. Ajá, así es. Así lo veo yo, ¿eh? Sí lo veo. Al grado de que se habla de que cambian a Claudia. Que no prende. No, bueno, eso ya forma parte de la especulación. Ellos. Y luego dicen que no crece Xóchitl. O sea, está un contraste total, ¿no? Es que esa es una forma ideológica de mediatizar, de poner a la gente en discusiones inútiles. Pero se están dando, ¿eh? Se dan todos los días. Todos los días. Y mira, ahora viene una tercera vía, MC. Yo no le tengo fe. Bueno. Ya, para mí llegó tarde y el jovencito llegó tarde y segundo se va a desbarrancar solito. Él tiene su propia curva de Gauss. Lo que le funcionó muy bien por el lenguaje llano, norteñón. Ahora, pues la gente dice, pues no dice nada. Nada, simple. Yo vi el domingo, dije... Aquí el asunto es que quien sepa trabajar la utopía y la esperanza va a lograr la simpatía electoral y lo puede hacer desde las secciones electorales para llevarle la ventaja a sus adversarios. Pero... ¿Cómo hacerle, mi querido Como dijo Alberto Cortés, es muy difícil, no lo lograrán comprender. ¿Cómo hacerle? ¿A quién tengo que llamar para que podamos tener 3 entrevistas de estas y ir midiendo las elecciones? No, pues no sé. ¿A ti? Sí, claro. ¿A ti? No, porque yo creo que no sé qué piensen nuestros amigos, son 5 o 6 los que nos ven, más 2 aquí ya son 7. Entonces, la verdad es que es una muy importante esta charla de amigos, de gente muy experta en esto. Y bueno, yo que prometí no hablar mucho, creo que hice un poco el esfuerzo. ¿Por qué? Porque pero era una charla, ¿no? Era una charla, ¿no? La verdad es que tenerte aquí es un gusto, es un lujo, pero poderle orientar a nuestros 7 amigos cómo va el rumbo, ¿será posible? Sí. ¿Sí? Y medirnos. Claro. Porque es una gran oportunidad, 2 experiencias de mucha experiencia y ver qué va a suceder en los revisar los acontecimientos y revisar las circunstancias que son las que van dando, digamos, la pauta, entre ellas la más importante que es la comunicativa, la mediática, en donde se van a dar el encuentro de los discursos y el discurso que más simpatías va a lograr es aquel que logre transmitir significado. Así es. A ver, señores,
fue un gusto. No me despido porque lo vamos a tener. Mi patrocinador en la casa un contrato por 3 conferencias más. Entonces ya hay aplausos. ¿Por qué? Porque tener gente especializada en el tema de electoral va a ser muy importante. Y más Aguascalientes, que independientemente de la señora que se pasó, quería pasarse el alto, es no pasar el alto a la democracia y a una elección tranquila. Yo creo que eso es lo que vamos a tener que... Eso lo tenemos que construir todas y todos. Nacho, pues qué gusto. Ya te mandaré el programa y verás que yo espero tener buenos comentarios. No lo hacemos directo en línea porque vendría el esfuerzo de mucha gente, pero en la calle te van a decir si te vi y los comentarios. Nacho, como siempre, mi respeto, mi cariño, mi afecto hacia un personaje emblemático en Aguascalientes. Te agradezco la generosidad hombre. de tus afectos, me los tomo con una gran humildad. La verdad que eso y más. Y la gente te queremos en Aguascalientes y eres un embajador de siempre. Gracias.